Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, niños. Estoy muy contenta al ver los trabajos de los niños, el compromiso de cada uno. Vamos a iniciar entonces con las temáticas para el reto bíblico. Antes de eso, vamos a tener una pequeña reflexión de lo que va a ser este primer reto. Quiero darles como una introducción para que los niños se enfoquen y aparte de eso, pues hace parte de la clase, ¿cierto? Entonces, la clase que vamos a tener la encontramos en Lucas, el capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 52, que tiene por título El niño Jesús en el templo. Hay algo muy lindo allí que queda registrado en el versículo 52. Dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. De allí podemos sacar esta linda clase. Jesús crecía en 4 maneras. ¿Cómo que Jesús crecía en 4 maneras? Pues sí, la Biblia nos lo dice en el versículo 52 de San Lucas, el capítulo 2. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Resulta que Jesús, cuando tenía más o menos 12 años, lo llevaron al templo para celebrar las fiestas de las Pascuas, ¿cierto? Y todo eso ustedes lo van a leer en esa lectura bíblica que los papás les van a ayudar a que lo lean detenidamente para que puedan ver y sacarle sustancia a esa historia. En este momento vamos a mirar esas 4 maneras en que el Señor Jesús crecía cuando era un niño, ¿cierto? Entonces, Él crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres. Resulta que cuando Jesús se perdió allá, Él se quedó en el templo y estaba con las personas importantes hablando sobre la palabra y todos se quedaban maravillados de escuchar cómo ese niño tan pequeño hablaba las cosas del Señor, las hablaba con propiedad, ¿cierto? Y sus padres se asustaron cuando él se les perdió, pero cuando lo encontraron ellos les dijo: no se preocupen, yo estoy ocupado en las cosas de mi padre. Eso lo van a leer ustedes bien detallado en la historia bíblica. Entonces, él crecía en esas 4 maneras. Entonces, ¿cómo nosotros, tú niño que me estás viendo y nosotros también papás, cómo nosotros podemos crecer en sabiduría y en gracia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos crecer así como crecía el Señor Jesús cuando era un niño? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo podemos crecer? Resulta que tenemos herramientas muy importantes. Nosotros debemos buscar el crecimiento espiritual, ser como esta matica que va creciendo, ¿cierto? Ser como la luz de la aurora que vamos creciendo. Ese crecimiento espiritual nos lo da el Señor y lo conseguimos a través de las Escrituras, ¿cierto? Pero también hay una serie de acciones que nosotros hacemos para crecer también espiritualmente y para crecer en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo crecemos entonces? Hay ciertas cosas que podemos hacer. Tenemos que dedicar tiempo a orar, ¿cierto? Los niños también oramos, los niños también nos podemos arrodillar y decirle: Señor Jesús, gracias por el día que nos has regalado, gracias por mis padres, gracias por los alimentos. Podemos darle gracias por todo lo que tenemos y también adorarlo y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Los niños también podemos orar. Listo, entonces niños, vamos a ponernos la tarea de orar porque eso nos ayuda a crecer delante del Señor y delante de los hombres. Pero también tenemos que asistir al templo, también nos tenemos que congregar, porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar. Entonces también tenemos que ir y asistir al templo. En este momento no podemos porque estamos en una cuarentena por algo que está pasando, pero el hecho de que estemos en casa también nos ayuda a que aprendamos. Y cuando ya podamos estar personalmente en el templo, qué rico gozarnos la escuela dominical, qué rico aprender todo lo que los maestros preparan con mucho amor para ustedes, niños. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hablar de Cristo.
Yo crezco espiritualmente cuando yo le hablo a otros de Cristo, cuando yo les digo a otras personas que el Señor es grande, que el Señor es maravilloso, que el Señor nos ama, que el Señor vino y murió por nosotros, que el Señor nos dio el regalo de la salvación. Entonces, yo siendo niño también puedo contarle a mis amiguitos que el Señor es grande, que el Señor salva, ¿cierto? Entonces, también hablando de Cristo. ¿Qué más? Leer la palabra, tenemos que leer la palabra, porque si no la leemos, no vamos a saber cuál es la buena voluntad del Señor. Tenemos que leer la palabra porque aquí en la palabra el Señor nos dejó registrado lo que a Él le gusta, lo que a Él le encanta que nosotros hagamos para Él. Y también dejó registrado lo que no le gusta. Entonces, si nosotros queremos saber qué le gusta al Señor, leemos la palabra. Y qué no le gusta al Señor, también leemos la palabra y ahí nos damos cuenta qué le gusta y qué no le gusta. Y así también crecemos espiritualmente y crecemos en gracia y en sabiduría delante del Señor. También es importante alabarlo. Cuando lo alabamos también estamos creciendo porque Él puso cántico nuevo en nuestros labios. Él nos hace nuevas criaturas y por eso en nuestro corazón y en nuestra mente hay cántico nuevo para Él. Esta boquita la cuidamos solo para exaltar y alabar al Señor Jesús. Entonces, niños, de estas maneras nosotros podemos crecer en gracia y en sabiduría para el Señor. Así como el Señor crecía, así como Él crecía en gracia y en sabiduría delante de los hombres porque lo veían tan pequeñito y hablaba con poder y autoridad porque Él es Dios, pero en ese momento era un niño, ¿cierto? En ese momento era un niño y Él hablaba con poder y autoridad y la gente se maravillaba y decía, ¿este niño cómo habla? Pero así tu niño oras y le dices, Señor, ayúdame a hablar de ti, ayúdame a conocerte, ayúdame a adorarte con el corazón. Y tú, niño que me escuchas, también lo puedes hacer, así como el Señor lo hacía. Y crecía en estatura. No solo crecemos en tamaño, en estatura y sabiduría delante de Dios, orando, alabando, hablando del Señor, leyendo la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿tú quieres crecer como Jesús? Te lo pregunto en este momento. ¿Queremos crecer como crecía Jesús? Vamos entonces a poner en práctica estos elementos que tenemos, el orar, el meditar, el alabar, el hablar de Cristo. Vamos a ponerlo en práctica. Entonces, ahora sí, después de esta breve reflexión, niños, vamos a la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Leer Lucas capítulo 2, del versículo 41 al versículo 52. Lo vamos a leer detenidamente y en la cartilla vamos a elaborar un dibujo de esa historia bíblica que leímos. Ya yo les di una introducción, entonces ustedes la van a leer bien con el papá, van a hacer un dibujo de esa historia bíblica y luego van a responder estas 4 preguntitas. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue al templo? ¿Qué respondió Jesús cuando José y María lo encontraron en el templo? ¿Y fue justo lo que María le preguntó a Jesús? ¿Y por qué? Vamos a responder esas 4 preguntas con ayuda de nuestros padres. Posteriormente, la hermana Débora les dará una conclusión y aclarará también conceptos para que todo quede muy claro. Espero, niños, ver la tarea. La vamos a presentar entre hoy y mañana y recuerde que tenemos 10 puntos al que presente la tarea. El que la presente ya el miércoles o el jueves o el viernes va bajando puntos. Entonces recuerden, entre hoy y mañana tenemos 10 puntos. Y también les recuerdo, papás, estar muy juiciosos con el proyecto Noé. Recuerden, todas las noches antes de acostarnos vamos a hacer la devocional con los niños. Vamos a enseñarles a ellos también a tener este momento importante con el Señor antes de acostarnos. Aquí está todo lo que necesitamos, aquí están las lecturas día por día, papás. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a hacer esa devocional todas las noches con los niños, amén. Oramos, cantamos, leemos la porción de la palabra que aquí se nos registra y hacemos ese ejercicio con los niños. Espero ver esas tareas bien hermosas y nos estamos viendo. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.